ya le podemos hacer una transformación directa a la expresión fasorial, donde entonces decimos que P es igual a 40, ¿sí? Que es el módulo ángulo menos 90, que es el ángulo de fase. Bueno, así como llevamos esta fuente al dominio de la frecuencia en forma de fasor, podemos llevar cada uno de los componentes a la expresión, a obtener la impedancia y expresarlo en términos de impedancia, en el dominio de, como la necesitamos en el dominio de la frecuencia. Así, la impedancia Z de una resistencia, como lo vimos en el curso, la impedancia de una resistencia pura es igual a la misma resistencia. Veamos de una vez que la impedancia de una bobina es igual a la frecuencia multiplicada por el valor de la bobina, ¿sí? Y eso nos da un término en el eje imaginario. Y la impedancia correspondiente al capacitor es igual a 1J sobre la frecuencia multiplicada por la capacitancia. ¿Sí? Bueno. Aplicando esos conceptos vistos en clase, entonces, y calculando entonces para la bobina, tenemos que la impedancia, en este caso de esta bobina, es JWL igual a J por W, que es 3, se obtiene de aquí de la expresión de la función de la excitación, y el valor de la bobina, que es 1/3 de Henry, ¿cierto? Se cancela el 3, este 3 se cancela con este 3 y nos queda que la impedancia de la bobina es igual a 1J o J. Para el capacitor, la impedancia del capacitor es igual a 1 sobre JWC, igual a 1 sobre J por 3 por C, que es 1/6 de faradio, igual a menos J. Esto simplificando lo da menos J, no, menos 2J, ¿sí? En el eje imaginario. Bueno, y ahora podemos hacer una nueva representación y más simplificada del mismo circuito inicial, donde tenemos cada elemento expresado en el dominio de la frecuencia y con sus fasores o impedancias, ¿cierto? En términos de complejos. Así, la fuente, que es B de T, ya la podemos expresar como el módulo, que es 40, ángulo de fase, que es menos 90. La impedancia de la resistencia de 1.5 ohms, ya sabemos que es la misma resistencia, el mismo valor. La impedancia de la bobina, que nos dio J o 1J, y recordemos que se tenía en el circuito inicial una resistencia de 1 ohmio en serie con un condensador. Pues bien, la impedancia de la resistencia es 1 y la impedancia del condensador nos dio menos 2J. Por tanto, la resistencia del condensador la podemos representar en serie como una sola impedancia, 1 de la resistencia más menos 2J del condensador, igual a 1 menos 2J. ¿Sí? Bueno, ¿a qué vamos? Sabemos que para calcular la corriente total, pues corriente que es igual a voltaje sobre resistencia, ¿cierto? Entonces tenemos que en este caso pues la resistencia, que digamos que es como la impedancia, entonces voltaje sobre impedancia nos va a dar la corriente. Por lo tanto, debemos buscar la impedancia total, y ese voltaje que se tiene, dividirlo por esa impedancia. Entonces, para la impedancia total debemos sumar las impedancias de cada uno de los elementos de acuerdo a la configuración que tenga. Esta impedancia de la bobina, la impedancia de esta bobina está en paralelo con la impedancia de este otro componente, que es la suma de dos impedancias, como dijimos. Entonces,
pero como estas dos impedancias están en paralelo, hacemos un paralelo. Entonces la impedancia total va a ser la impedancia de la resistencia de 1.5 que está en serie con los que siguen, con el paralelo que sigue, más la impedancia de la bobina con la impedancia, con esta impedancia pues representativa de dos impedancias. Entonces quedaría, este paralelo quedaría, pues sería que Z en este caso para estos dos componentes es, Z para estos dos componentes es igual a 1 sobre, ¿cierto? 1 sobre J más 1 sobre 1 menos 2J. Si resolvemos este paralelo, llegamos a esta expresión, a la expresión que vemos acá, que es J por 1 menos 2J sobre J más 1 menos 2J. Es igual a 1.5 nuevamente, y simplificando este cociente obtenemos 2 más J en el numerador y 1 menos J en el denominador. Esto es igual a que a 1.5, y tenemos que seguir simplificando este cociente. Entonces, ¿qué hacemos? Lo multiplicamos arriba y abajo por el conjugado del denominador. Tenemos 2 más J, que es de la expresión inicial, por el conjugado del denominador, que el denominador es 1 menos J, el denominador es 1 menos J y su conjugado 1 más J. Entonces multiplicamos numerador y denominador por 1 más J. Y finalmente, y después de hacer ese, bueno, aquí podemos aplicar propiedades para ver qué sigue, ¿cierto? 1.5 continúa, más hacemos el producto de estos dos, en el numerador hacemos este producto, y se obtiene 2 más 2J más J menos 1, que eso finalmente da 2, queda 2 menos 1, 1, y 2J más J da 3J, ¿cierto? 3 imaginario. Y el denominador tenemos un producto de una cantidad compleja por conjugado, y el producto de una cantidad compleja por su grado por propiedad nos da la suma de los cuadrados de las magnitudes, la suma de los cuadrados de la parte real más la parte imaginaria, ¿cierto? Bueno, entonces simplificando eso, ya continuamos, vamos en este punto, 1.5 más 1 más 3J que dio arriba sobre 2, que es el producto de elevar cada uno de esas componentes real e imaginaria al cuadrado y sumarlas. Eso es igual a 1.5 más, simplificando este complejo, queda 1 medio más 3 medios de J. Entonces 1.5 o 1 y medio más 1 medio, 3 medios más 1 medio da 4 medios, o sea 2, parte real. Z total es igual a 2 como parte real, más 3 medios de J, o sea 2 más 1.5J sería 3 más 1.5J, sería pues el total de esta impedancia. Ahora, esa impedancia que nos da ZT igual a 2 más 1.5J, como vemos acá, esta expresión la expresamos en forma fasorial, y esta impedancia en forma fasorial, veamos a qué corresponde. En primer lugar, el módulo, que es la magnitud, o sea la raíz cuadrada de la parte real